Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre en el momento que me estés mirando, a horas de noche en Buenos Aires, Argentina, y en el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a estar con Cintia González Oviedo de la firma Bridge the Gap, que bueno, precisamente no, me parece que es muy importante hoy que estemos hablando de tipos de liderazgos que vienen y cuestiones que están en la agenda del mundo, y me parece que es súper importante que tengamos a una invitada tan especialista en temas como inclusión, diversidad, y me parece que es un tema, como decía antes, que está en agenda en el mundo, libre de tipo de ideología, y me parece que, como les decía antes, es interesante para poder empezar a pensar desde otro lugar nuestra tarea, nuestros roles, ¿no? Y esto también aplica a lo que es el desarrollo personal. Vamos a tratar de sumarla a Cintia. Ahí estamos con Bridge the Gap. Les pido que me hagan así, solamente si se escucha bien. Mientras esperamos que se conecte Cintia. Hola, ¿cómo estás, Cintia? Hola, ¿se ve? A ver, espera, Sí, sí, estoy perfecto. acá. ¿Se ve bien? Ahí está. Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Viste que Instagram es medio incómodo por momento. Sí, sí, Bien, sí. todo bien, todo Bueno, bien. bienvenida acá a Comunidad Negocios, y me pareció súper interesante lo que haces. Para compartir un poco con el público tu currículum, tenés un currículum bastante extenso, estuviste en el mundo corporativo como 15 años, fuiste gerente de marketing, estuviste en Hong Kong, en Nueva York, en Centroamérica, estuviste en Argentina, venís de una industria vinculada a lo femenino, y bueno, vos además sos psicóloga, Sí, estudiaste una maestría en marketing y ahora estás haciendo y finalizando otra maestría también en diversidad sí. y políticas de De género. género, sociedad y política, sí, Bien. sí. Bueno, contanos un poco dónde estás parada hoy y cómo nace todo esto, cómo llegaste acá, porque esto es todo un camino, ¿no? Y aparte también habrá sido una innovadora, y la innovadora tiene sus costos, ¿no? Que pagan el camino. Sí, sí, bueno, eso es algo que me gusta contar muchas veces porque en general todo lo que es diversidad, la mayoría de las personas no lo vincula a innovación, ¿no? Como que innovación está en un cuadradito de la mente de tecnología, de negocios, de digitalización, de inteligencia artificial y diversidad está en otro cuadradito, como Ujú, totalmente separado, asociado a otras cuestiones, ¿no? A una agenda de derechos humanos, a movimientos sociales. Entonces, eh, vincularlos tuvo que ver con ese recorrido que yo tuve en realidad. Si no hubiera tenido ese recorrido, que fue un poco disruptivo, no tengo como una trayectoria lineal. De hecho, cuando claro. cuento todas las cosas que hice es como qué raro, ¿no? Como qué perfil raro. Y eso que siempre fue una especie de desventaja, hoy para mí es una ventaja, Es en tu realidad. fortaleza, claro. Sí, y siempre lo hablo mucho esto con personas que emprenden o con personas que quizás están insatisfechas con lo que están haciendo, Ujú, porque el modelo mental, digamos, de siglo XX, si queremos, o de principio del siglo XXI, tiene todavía esa idea de, bueno, entras en un lugar, trabajás, ¿no? Y vas creciendo, ¿no? Como claro. en esa línea. En mi caso, bueno, yo soy psicóloga, nunca fui como la psicóloga típica ya desde la facultad porque no sabía si quería hacer clínica, pues yo soy muy inquieta, Mm, entonces no me veía atendiendo pacientes todo el día. Así que entré muy chica, de asistente de marketing a trabajar en lo que es pelo, lo que es la categoría de empresas de tinturas de cabello, capilares, y la verdad es que hice de todo y una de las cosas que me pasaba en ese trabajo era, bueno, sos psicólogo, así que no puedes trabajar en marketing. Y entonces, bueno, hacía cosas para validar. Me hice una maestría en marketing. Pero el marketing tiene mucho de psicología, de hecho, O sea, yo veía yo soy licenciado en marketing, claro. no, yo veía que tenía como muchas ventajas en la forma en la que yo miraba las cosas. Hola Jay, ahí estoy viendo una amiga. Y entonces, bueno, trabajé muchísimos años en la industria cosmética, que tiene su glamour y también es como una de las reinas de los estereotipos, ¿no? Estereotipos de belleza y, inclusive para las personas que trabajan dentro de la industria había lugares, no todos, pero los lugares como más, las marcas más top, si querés, había muchos imperativos estéticos dentro de trabajar en un lugar así.
los últimos años que yo trabajaba en cosmética me empezó a hacer ruido muchas cosas, cosas desde el punto de vista de que no me cerraba las publicidades de que te mostraban como amas Mm. de casa, bueno, algo que ahora ya se recontrabla, pero yo empecé a escribir sobre eso en 2009, o sea, hace más de 10 años. Tenías un Escribía blog. en mi blog, Mm. escribía en mi blog sobre eso, que no me identificaba con eso y no me identificaba con lo que estaba haciendo. Y en el medio me caso, tengo una bebé, y eso implicó, como en el caso de muchas mujeres, que salí del mercado laboral. Si bien tuve algunas ofertas, era viajar mucho. Yo tenía una beba de 3 meses y no me veía Mm. yendo a 5 países, Claro. sin mi hija o con mi hija. No, no era A posible. cuestas, claro. Así que ahí dije, bueno, voy a hacer la clínica, me voy a meter en clínica, que es atender pacientes. Así que ahí empecé a estudiar psicología positiva, que hoy se trabaja mucho en innovación. Empecé a estudiar innovación, pero siempre para la clínica, diseño de intervenciones móviles, y ya en ese momento todo lo que es terapia online. Eh, me conseguí un trabajo atendiendo víctimas de violencia de género. eh, y digamos, todo como muy raro, ¿no? Como vos venís de acá, estás haciendo Pero esto, claro, ¿no? fue Como como un raro. volantazo, claro. Sí, como un giro bueno, se Pero tiene sus... percibe en... Hoy lo mirás desde acá y todo tiene como Sí, una sí, trayectoria y una ahora lógica que sí. desemboca en esto. Sí, yo creo que Claro, también todos podemos hacer eso, pero poder claro. conectar todo eso en una integralidad, en ese Los momento que yo lo estaba puntos, transitando, no claro, es muy simpático. Te sentís como, bueno, qué raro todo esto, ¿no? Como todo lo que claro. laburé y ahora estoy atendiendo y ganaba muy poco además. Entonces, eh, bueno, estuve esos años haciendo eso, no me cerraba lo que hacía, no me llenaba. Mi hija empezó a crecer, me metí en una maestría en género, hice un posgrado en negocios inclusivos en la DITELA, Ujú. para pensar nuevos modelos de trabajo. Y después me metí en lo que es emprendedorismo, eh, Sí. y dije, me gustaría hacer esto. Y ahí, digamos, nació Bridge the Gap en un contexto donde muchos de los mensajes que yo recibía, que es cuando vos haces cosas nuevas, es lo que me decían era, no vas a poder vivir de esto, o sea, no vas a poder comer Eh, de esto, no Que tiene el tema es sentido lo ese, que estás como haciendo. que venías con algo muy disruptivo, no había algo parecido. No, Es un tema que todavía sigue, ahora vamos sigue a meternos siendo en ese tema, disruptivo. sigue siendo disruptivo y noto muchas resistencias. No sé si vos lo Sí, ves, supongo que lo verás más sí, que yo. sí, es el Entonces, corazón de lo que hago. Yo siempre digo que yo claro, voy, ahora no tanto, pero al principio sobre todo, digo, yo voy a espacios donde no siempre soy bienvenida, o sea, claro, claro. donde hay gente que, bueno, está ahí por obligación, ¿no? Pero pasaron muchas cosas en esos años, digamos, de empezar el proyecto, de aprender a hacerlo como con las herramientas que podía en el tiempo que yo podía, porque mi hija seguía siendo chica, Ujú. en el mío estaba haciendo una maestría. ¿Y, eh, y dónde encontraste, porque debe haber sido difícil también con algo como tan disruptivo, encontrarte sola con algo, un proyecto propio? ¿Cómo encontraste la fuerza como para, dónde te apoyaste? ¿Hubo como otros grupos, emprendedores afines? ¿Cómo lo llevaste como para, porque muchas veces en el acompañamiento, en la comunidad, un poco lo que busco acá en Comunidad de Negocios es eso, generar un espacio donde los emprendedores se encuentran y se apoyan unos a otros. Digo, ¿cómo fue, dónde encontraste la fortaleza ahí? es re importante saber rodearse, como en todo en la vida, de Ujú. buenas Total, energías. total, Pero más allá de eso, yo fui, sí, haciendo networking. No sabía que estaba haciendo networking. La realidad es que total. Fuiste empecé a vos, circular y claro. fue como, no sé, un año y medio de circular y hacer muchas cosas donde yo sentía esto, el síndrome del impostor, de no Mm, tiene mucho sentido lo que estoy haciendo, ¿no? Como que te claro. sentís que es ridículo lo que estás haciendo. Pero lo que a mí o sea, en lo personal, lo que a mí me llegaba era que a mí me divertía mucho lo que yo estaba haciendo y que yo creía en lo que estaba haciendo. O sea, yo Bien. me acuerdo en 2018 que me llamó Movistar, y me llamó alguien por Twitter, digamos, me dijeron, mira, no sabemos a quién llamar, van a participar en un concurso 4 personas, hicimos una publicidad, la publicidad es un desastre, y no sabemos a cómo capacitar a la gente que hace publicidad, que no nos pase más esto, ¿no?
de que tengamos o sea, no lo vimos, esto es típico, no lo vimos, nadie lo vio como un problema y después sale y nada, arden las redes sociales. Y cada propuesta que me comentaban, bueno, vas a competir con tal, era gente re distinta, había gente de ONGs, y yo era como un mix, ¿no? Porque yo Claro. trabajé en lo social, soy psicóloga, pero trabajé 15 En años el en mundo marketing, corporativo, claro, marketing, re distinta. Entonces, bueno, gané ese concurso, y fue como el una inicio puerta. de, sí, fue empezar a trabajar primero con los comunicadores y con las agencias de publicidad, y la verdad es que gente que hoy es muy querida para mí, en ese momento era como, ¿qué me vas a venir a explicar, no? O sea, yo no me Claro, tenés que enseñar nada. claro. Y pasaron muchas cosas de ese momento a hoy. Yo siempre cuento que en ese momento era como, bueno, vení a darle una charla a los chicos, una sola, y listo. Y yo hoy capacito a CEOs de empresas, capacito a directorios, tenemos una certificación para agencia de publicidad que está en 7 países y están las agencias más importantes del mundo, están trabajando para certificarse, y eso pasó en 3 años. Entonces, me gusta contarlo de esa manera para que, sobre todo a veces cuando estoy con estudiantes, vean las oportunidades que hay en este sentido nada, oportunidades de abrir otros caminos y sobre todo a mí lo que me pasaba y me sigue pasando, y está bueno también cuando me lo dicen, es que yo creo en lo que hago. O sea, Ujú. yo todo lo que digo lo pienso, lo creo No hay ruido, claro. y si no lo siento, no lo hago y digo, mira, este cliente no lo vamos a tomar porque no va con nuestro ADN, ¿viste? Ya estamos en otro Mm. momento, pero sí creamos una propuesta de valor que nos dan el feedback de que es muy distinta, que es algo disruptivo. Y cuando, de vuelta, volviendo a los emprendedores, para mí está buenísimo cuando vos creás, esto ahora está muy de moda hablar del propósito, ¿no? Ya sea para Sí, empresas o para personas, ¿no? súper, Como sí. tu propósito en la vida, tu propósito laboral, la gente está buscando su propósito, como Salieron quiero todos a vivir de correr algo en en lo que propósito. creo, claro. Claro, Pero ese recorrido es tan personal y para mí el propósito es que yo hoy trabajo con todas las cosas que yo soy, es decir, con la psicóloga, con la marketinera, con la que tiene una maestría en género, con la que cree en determinadas causas sociales, con la que ha hecho transformación de negocios, todo eso mezclado es un poco lo que yo hoy hago y para mí eso es el propósito. Es el primer trabajo que yo tengo en mi vida que tiene que ver con todas mis partes y que no me hace ruido, digamos. claro, claro. Bueno, y ahora entrando un poco en tema, liderazgo, estamos hablando hoy un poco de liderazgo en diversidad, inclusión, parecen sinónimos. Digo, para llevarlo, el Sí, propósito también de este vivo era un poco llevar estos conceptos que están en la agenda del mundo y ponerlo en la mesa. Hay como todavía se mezclan los temas. sí. ¿Cuáles son las diferencias? ¿En qué puede llegar a favorecer esto a la empresa, a empezar a pensar de esta manera? Bueno, varias cosas. Vos estuviste en un Sí, espacio sí, 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 de liderazgo. Estamos trabajando sí. mucho liderazgo este año Mm. con muchas empresas, por suerte. Y se habla mucho o sea, sobre todo a partir de la pandemia se empezó a hablar del liderazgo resiliente, se Mm. habla del liderazgo transformacional, ¿no? Y a veces mucha gente dice, bueno, todo muy lindo, pero esto no existe. La realidad es que sigue habiendo un liderazgo verticalista, que es el paradigma hegemónico, un liderazgo que se basa en el control de las personas, un liderazgo que quiere cambiar, ser más horizontal, pero que hay estructuras y Mm. sobre todo que también muchas veces sanciona el error y Mm. donde además yo Estamos también en eso lo otros hablo mucho tiempos con... ahora. Sí, que Sí, digamos, las empresas que más trascienden son las que no sancionan el error, al contrario, que lo fomentan para corregirlo sí, rápido. que lo corrigen rápido, que lo ven como una Mm. oportunidad de mejora. Y también sigue estando este liderazgo, digamos, que es como, bueno, vamos a hacer un taller de agilidad, hacemos un taller de negocios, ¿no? Otro de Sí, digital, un todas webinar, cosas claro, sueltas, ¿viste? claro. Como sueltitos, ¿no? Y vos trabajás diversidad, ahora vamos a los datos, Mm. eh, y yo siempre les digo, todo muy lindo, pero cuando trabajamos diversidad, la gente no es ágil, no quiere desaprender lo aprendido, te encontrás con hormigón armado, y sobre todo que vos, bueno, no sé, contratamos una persona trans o una persona con discapacidad, muchas veces te dicen eso, ok, pero si vos no trabajás el liderazgo, esa gente no tiene voz. Si Claro. siempre es la misma persona
en determinado puesto la que tiene la voz, no tiene ningún sentido, digamos, o sea, sí tiene sentido en términos de inclusión, de que las personas tengan acceso a la inserción laboral, pero eso no te va a generar innovación, porque vos no trabajás la cultura y porque tus líderes siguen con un mindset de donde ellos tienen, digamos, son los que cortan el bacalao, donde además se anula la diferencia, el liderazgo tradicional, a la gente que se destaca mucho, que es muy distinta, la ve como conflictiva y la aparta. Y me gusta decirlo de esta manera, claramente, porque todos sabemos que es así. No en todos lados, no todos los líderes, pero es lo que predomina. De hecho, se habla mucho de la mediocridad de los jefes, ¿no? Hay muchos libros sobre cómo ascender, ascienden los que saben manejarse políticamente, no siempre ascienden los que más manejan un tema. Entonces, el liderazgo de la diversidad que nosotras empezamos a trabajar y proponemos es un liderazgo que justamente tiene otras características del manejo de las personas y donde la opinión de todas las personas es valorada y además que tu opinión va a venir teñida siempre, y eso no lo podemos dividir, de tu género, de tu edad, de tu clase social, de dónde creciste, de cuál es tu mirada de los temas. Y con estos temas en particular, en general, hay sí mucha resistencia. Por suerte puedo decir que hay un cambio en casi todos los espacios que yo trabajo con líderes, empiezan de una manera y terminamos de otra manera y ven las cosas de otro lugar. Y la pregunta que te hago a eso es, ustedes se encargan también de transformar culturalmente a una organización, ¿no? Ustedes, tu cliente te llama y te dice, bueno, queremos transformar a la organización a nivel cultural, porque la verdad que queremos adaptarnos a este contexto. ¿Cómo es ese proceso de pasar de la empresa estática, con esa cultura rígida y generar esa transformación? ¿Cómo empieza? ¿Qué motiva también a que la empresa te venga a llamar? Digo, porque la realidad debe haber algún motivo, supongo que también económico. Sí, hay muchas razones por las que te llaman, no siempre es la misma. A veces es porque hubo un tema de conflicto, o sea, o pasó algo puntualmente, y quieren trabajar, bueno, diversidad porque hubo, no sé, un caso de discriminación, algo conflictivo. Lo que está pasando cada vez más es que, sobre todo las empresas multinacionales, tienen planes de diversidad que vienen de global. Y llegan acá y la gente dice, tengo el plan de diversidad y no tengo ni idea ni por qué es importante, pero hay que hacerlo, ¿no? Entonces, es como ese pedido o... Porque viene de también, casa matriz, claro. sí, porque viene de casa matriz. Otro tema es porque tenemos que trabajar la marca y nos tienen que ver como inclusivos. Entonces, se mandan un montón de mocos, digamos, en el medio de, bueno, posteamos en LinkedIn esto, y a veces no es el mejor mensaje. Claro. O lo hacen como una lavada de cara. Bueno, sí, compliance, obvio, el tema de todo lo que es acoso y violencia laboral, que hay cambios normativos en lo que es lo que las empresas tienen que cumplir, efectivamente, a partir de la sanción del convenio 190 de la OIT. Y después también hay mucha idea de que esto es, bueno, está de moda, Claro. y es una corrección política y tenemos que hacerlo. No hay un camino lineal en esto. En general, nosotros sugerimos cuál podría ser ese camino, pero es fundamental que se trabaje con los líderes. O sea, ese modelo de antes de que te llamaban para dar una charla de diversidad, no es lo que nosotros más estamos haciendo ya. Nosotros trabajamos ya con directorios, con el management, y se quedan, y trabajo con finanzas, trabajo con tecnología, y se quedan como un poco flasheados, ¿no? De, che, no pensé que todo esto tenía que ver con este espacio. Claro. Y sobre todo que va modificando, bueno, todas las cosas, la forma en la que aprendimos a trabajar. Bien. O sea, hay todo un cambio cultural también que esto fomenta, por lo que vos me decís, la diversidad y la inclusión. ¿Y qué tan viable lo estás viendo? ¿Hay más aceptación, digamos? ¿Se genera, vos ves resultados ya tangibles? Sí, desde el 2000, o sea, 2018 ni hablar, no, nada, muy poco. Y fue como también con este En cambio estos del últimos 8 de cinco marzo. años, estos últimos 5 años como que, no sé si vos ves lo No mismo, yo existía.
ni se No, hablaba. En hace, términos empresariales ni se hablaba. Sí, en otros era agua y organismos. aceite, claro. No, nada, no se hablaba de nada. Y, sobre todo 2019 yo empecé a trabajar mucho y 2020 fue una explosión de trabajo en medio de la pandemia, que uno diría, bueno, la pandemia va a retrasar todas estas cosas porque no son prioritarias. No, todo Lo lo aceleró. contrario. Mm. Para nosotros fue tremendo, digamos, el impacto y tuve que duplicar el equipo. Este, y donde tampoco tenés mucha gente que haga esto o tenés que formar a la gente para hacerlo, ¿no? Entonces, mucho trabajo. Y este año muchos directorios y muchos comités de diversidad y trabajo con directorios, o sea, con los tomadores de decisión máximos de las empresas. Bien. Este, Así Te voy a que pre- sí, hay un incremento exponencial. Te pregunto por algo que yo al investigar para esta entrevista, sé que has dicho que es que hasta puede llegar a ser más rentable para las Sí, sí, empresas. ¿Por claro, qué? sí, sí. Bueno, el Foro Económico Mundial en Davos, el foro de Ujú. Suiza Sí, de sí, sí, sí. 2020, antes de la pandemia, no solamente recomendaba tener una gestión de diversidad dentro de la empresa, sino que recomendaba que tengas un Chief Diversity Officer, o sea, que haya Mira, sí, sí. alguien en el C-Level que Sí, solo se ocupe de diversidad. wow. Porque bueno, ya hace mucho tiempo que vienen trabajando estas cuestiones y sí, hay un montón de estudios, digamos, de cómo las empresas, en términos de innovación, en términos de retención del talento, en términos de creatividad, en términos de anticipación de problemas para un negocio, las empresas que tienen diversidad, pero no en cualquier lado, sino en la toma de decisiones, o sea, en el liderazgo, y sobre todo de género, tienen hasta un 60% más de probabilidades de impactar, inclusive hasta en la rentabilidad. Y además, más allá de eso, el desarrollo económico del mundo hoy se rige mucho por lo que es la Agenda de Desarrollo Sostenible, donde el mundo tiene que repensar sus formas de consumo y de producción, porque bueno, no estamos yendo, ya la pandemia es un ejemplo de que no estamos yendo a un buen lugar, si seguimos así, digamos, en 50 años consumimos los recursos de toda la historia de la Tierra, del planeta Tierra. Entonces, la Agenda de Desarrollo Sostenible, el Foro Económico Mundial, habla de que hoy Mm, economía también es cambiar los indicadores sociales. Y en claro. ese sentido hay un montón de agendas que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde dicen, bueno, tenemos que impactar en género, tenemos que impactar en educación, tenemos que impactar en salud, pero para hacer un mundo no solamente más, no sé, de un punto de vista social altruista, sino que el mundo tiene que producir economías. Si hubiera igualdad de género, el mundo tendría un 25%, un 27% más de PBI, o sea, en toda su economía. Y en las empresas, por supuesto, impacta muchísimo, sobre todo en términos de innovación. Las empresas que tienen este mindset, pueden llegar a ser hasta 7 veces más innovadoras y más rápidas que las empresas que no. Entonces se empezó a poner también una agenda de negocios en todo esto, bueno, esto es lo que conviene también hacer, ¿no? Por muchas razones. Sí, sí. Así que Si no sí, se cuida, claro. Hay todo, hay una cierta, hice yo una maestría de finanzas hace poquito y también hay toda una corriente ahora de inversores que piensan en las finanzas sostenibles, o sea, y sustentables, o sea, sí, con más conciencia, ¿no? Con más conciencia, no sé, hacia los recursos naturales, y la verdad que hay inversores que no invierten en cuestiones que son nocivas para la salud o pueden llegar no sé, las guerras o etcétera. Pero bueno, me sí. parece interesante, sí. No, hay una cosa que está buena mencionar es que a mí me pasó algo hace, no sé, hace 2, 3 años que yo estaba con una persona sí, el mundo más financiero. Yo estaba en otro momento también y de Bridge y me decía como, bueno, pero eso es tipo una ONG, ¿no? Como, no es algo muy rentable y demás. Y nada, tenía como una visión específica que es la visión de la mayoría de las personas hoy. Mm. Y la semana pasada salió en uno de estos diarios, digamos, de negocios, no voy a decir cuál, y salió con su nuevo emprendimiento de impacto social, Esta persona.
sí, la misma persona, y decía que Bueno, el modelo cambió, social es el modelo que hay que tener hoy en los negocios en todo sentido, que tenés que tener un impacto social. Y era como, claro, pasaron 2 años, o un año y medio de esa claro. conversación y ahora lanzás tu empresa social y es muy gracioso, pero esto te marca, yo creo que la mayoría de la gente todavía no lo ve, pero marca mucho la agenda hacia dónde van también los negocios. Bueno, ahora te voy a preguntar por un tema que es ríspido. Vos hablas de género, hablas de diversidad y automáticamente ya viene un tema ideológico. Por lo menos en nuestro país, no sé cómo está en el mundo. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué está tan asociado? ¿Cómo está la cosa acá? ¿Cómo está afuera? ¿Por qué se Sí, asocia con la ideología? sí, en Latinoamérica, digamos, se habla mucho de lo ideológico porque está asociado a los partidos de izquierdas, porque está asociado a determinados movimientos que tienen que ver con la ampliación de derechos, por supuesto tiene que ver con la ampliación de derechos de las personas. Argentina por eso es punta de lanza en el mundo. O sea, Argentina lidera estos temas en todo el mundo. Es uno de los países que más traccionan. Y no sé, típicos temas polémicos, los cupos, Bueno, te iba a este, preguntar sobre eso típico también. tema polémico de los cupos, y hay como una percepción del tema, ¿no? Por como estas cosas, no sé, no pasan, no sé, en Alemania, y te traen como ejemplos. Y de repente me acuerdo que Angela Merkel no hace mucho, sacó una ley, digamos, de cupos obligatorias para empresas como hay en Francia, como hay en Suecia, como hay en Inglaterra, y no tiene nada que ver, digamos, con la ideología de izquierda ni nada, sino que, de vuelta, es como, hay una mezcla en general de la cuestión ideológica que por supuesto existe, pero sobre todo en los activismos, y después lo que tiene que ver con las finanzas sustentables, con el desarrollo de la economía, y por qué género. Ahí estaba viendo una pregunta de alguien que decía que por qué género. Bueno, género es la que más tracciona a nivel mundial porque es la única diversidad que cruza todas las variables económicas. Es decir, cuando muchas veces me preguntan, bueno, pero es más importante educación, o sea, o el resolver la pobreza, y la forma más rápida de hacerlo es trabajar género, porque 7 de cada 10 pobres en el mundo son mujeres, y porque la forma en la que está constituida la sociedad tiene que ver con cómo estamos construidas nuestras relaciones de género. En general, la pobreza a nivel estadística son mujeres que están criando solas a niños y niñas. Entonces, Ujú. cuando uno hace doble clic en la pobreza, se dice que el género es la estrategia más rápida y más sostenible para fomentar el desarrollo económico de todos los indicadores. No sabía. Sí, de salud, de educación también, porque las mujeres reinvertimos en la educación de los futuros trabajadores. O sea, el dinero que ingresan las mujeres es un dinero que se devuelve a la sociedad en materia educativa. Y porque además las mujeres son las que están en general cuidando a estos niños, a estas personas, futuros trabajadores. Entonces, todo ese trabajo se mide en términos económicos. De hecho, un indicador de desarrollo económico de un país es la cantidad de tiempo que las personas de ese país trabajan tanto en el mercado productivo, generando dinero físico, como el trabajo no remunerado, que es la nueva economía de cuidados, que es todo lo que no se paga, que Claro. es toda la gente que dedica todo su día, trabaja, pero trabaja cuidando. Toda la Mm. economía de cuidado se puso muy visible con el COVID porque fue evidente que era un problema trabajar en la casa cuidando. Entonces se empezó a hablar de algo que se venía hablando en género hace un montón, pero que no era visible. Eh, entonces los países miden, hay un Global Index del World Economic Forum que mide en qué ranking está un país, y una de las variables que mide es el tiempo, el uso del tiempo. De hecho, la Reta en Ciudad de Buenos Aires, que no tiene nada que ver con la izquierda tampoco, es uno de los principales países, es una de las principales ciudades de Buenos Aires Ciudades. de las políticas porque miden el uso del tiempo. Y lo miden por quintiles de ingresos, tienen unas estadísticas muy buenas, generan unos datos muy refinados, y Buenos Aires está reconocida a nivel mundial, la ciudad de Buenos Aires y la Sí, gestión del sí. PRO, en ese sentido. Y no tiene nada que ver con simpatías, digamos, ideológicas, sino que son No, no, indicadores no. Datos económicos. duros, claro. Y te Sí. iba a preguntar, te retomo esto que hablabas de los cupos, ¿no? ¿Están bien los cupos? O sea, ¿qué debate se abre? Porque justamente hace poco, investigando para esto, y justo lo anuncié, y un conocido amigo que vive afuera y está viviendo en Estados Unidos me comentaba esto, que me digo que
al elegir un colaborador, eligió un hombre y hubo todo un debate en la empresa, etcétera. Y bueno, me dispara un poco la pregunta, ¿cuándo está bien? ¿Cuándo está mal? ¿Cómo verlo, no? Porque estamos desandando un camino puntualmente también, como te decía antes, yo investigando para esta entrevista, te encontrás con cuestiones que es como que vos venís empapado, como vos decías antes. Yo, mi percepción, mi visión de la realidad viene empapada de un montón de preconceptos anteriores. Entonces, genera un poco este debate de, bueno, tal vez yo no me daba cuenta de un montón de cosas y bueno, a todos nos puede llegar a estar pasando al día de hoy que nos sentamos y decimos, pará, no estaba pensando en esto. Por eso, ¿qué opinás? ¿Cuál es tu opinión del tema de los cupos? ¿Están bien? ¿Están mal? Eh, Yo creo que ¿Transitoriamente como están bien? todo, es un mecanismo que se llama, es un tipo de mecanismo de medida transitoria de carácter especial, incluida dentro de lo que llaman los MAMS o mecanismos de adelanto de las mujeres, que es un Ujú, mecanismo de los organismos internacionales. Entonces es una política, pueden ser políticas públicas. Hoy no solamente se habla de cupos, digamos, en el Estado, de hecho está muy en vigente estas semanas el cupo en la política, ¿no? Porque como que siempre es un poco la misma historia, más allá de que, no sé, se hable de la agenda de género, en la realidad las cosas son siempre iguales, pero también llegó a las empresas y llegó a los directorios. Pero esto no en Argentina, en Francia hace muchos años que ya hay una ley que tiene que una empresa ir hasta un 40% de mujeres en directorio, o sea, y esto es mm, una ley. ujú, Eh, entonces, los cupos, como todo mecanismo, depende para mí el análisis de para qué, para quién y cuándo. O sea, no es para cualquier empresa, no es para cualquier cultura, no es en cualquier momento. Y lo que pasa mucho con estos temas es que la gente se copa con un tema y dice, bueno, ahora cupos, ahora se ve ciego. Fuera de contexto, claro, fuera de capacitación, fuera de timing, la cultura quizás no está preparada. Entonces te hace lo que se llama efecto backlash, que es el efecto contrario a lo que vos querés lograr. Los cupos en general son resistidos por varones, por mujeres en general y fomentados por otros varones y mujeres. No es un tema de género solamente, eh, sino que tiene que ver con decisiones. Hay empresas que deciden tener cupos porque dicen, mira, yo si no hago cupos voy a tardar 200 años, el planeta ya no va a existir en 200 años. No voy a cerrar esa brecha, yo necesito acelerar este proceso. Entonces, ese es un tipo de mecanismo de aceleración y la base, digamos, de la polémica es, bueno, pero no, la gente tiene que llegar no por su género, sino por su mérito. Ese es el claro, típico argumento, digamos. Y la realidad es que las lógicas de poder, las lógicas de relaciones sociales, las oportunidades, todas las cosas hacen que no llega a la gente que tiene más mérito. Lo que llega es la gente que tiene más poder o que pertenece a determinados grupos. De hecho, algo que se habla mucho en inversores es que los inversores invierten entre amigos. No es el mejor pitch muchas veces, no es el mejor caso de negocio, sino que es el amigo de gente que te contactás. De hecho, muchas veces hay gente que dice, voy a hacer este posgrado o hago esto, lo pago, pero me gano un grupo de contactos. Entonces, claro. Mm, eso es lo el que networking. tracciona en una empresa, en un país, en política, y de hecho hay mucha gente mediocre en lugares de decisión, tenemos sobrados ejemplos, que no es la gente que ha tenido más mérito. Y tenemos un montón de ejemplos, nosotros hemos hecho mucha sensibilización, hicimos una campaña en 2018 sobre este tema del mérito y ¿Los contamos un montón ayudadores? de casos. No, No, los esa edición. ayudadores fue de otro, no, hicimos una de brecha de género antes de esa, Mm, y lo que había muchos casos muy fuertes. Una era una investigadora que, que era la que, digamos, la número uno, la que iba a ser la próxima ascendida, y le dijeron, mira, tuviste una interrupción de 3 meses en tal momento, entonces no podés concursar, así que pasa la siguiente persona, y esos 3 meses habían sido su licencia de embarazo. mm, Después, hay un caso en la magistratura, un caso de la persona que salió número uno, muchas veces es una mujer, y el presidente eligió, tanto el presidente actual como el anterior, eligió un varón, que era el tercero, digamos, en orden de mérito. claro. Entonces, no alcanza el mérito, pero no solo para las mujeres, no alcanza para todas las personas. Lo que pasa es que no lo vemos. De Mm, hecho, hay una creencia muy fuerte de, bueno, si yo trabajo fuerte, muchas veces te das cuenta que sos el mejor en un equipo, que decís, che, yo soy el más rápido,
y igual no me llega la oportunidad? Bueno, porque hay otras variables que tienen que ver con el manejo del poder y que tienen que ver con la toma de decisiones, que no pasa por el mérito. Entonces los cupos dependen para mí muy bien elegir la estrategia, el cómo, el qué, no es tiro un mecanismo, tiro un cupo, digamos, porque lo escuché que hacen cupo de la competencia, entonces empecemos con los cupos. Tiene que Claro. haber un caldo de cultivo interesante para poder llegar a eso, y hay empresas que no están en ese momento. Yo he trabajado con empresas nacionales donde está muy lejos la conversación y jamás recomendaría eso, y hay otras empresas que sí están y que ya hay convencimiento específico sobre eso, ¿no? Bien. Bueno, se me está acabando el tiempo y 40 vamos a cerrar. Te voy a hacer una pregunta más, que es, esto va a la emprendedora que sos vos. ¿Qué le recomendarías a un o una emprendedor o emprendedora que tiene ganas de hacer un proyecto propio y que se siente un poco disruptiva, si se puede la palabra? Como que tiene ideas que no son comunes en el contexto. Esto va más allá de lo que hacen ustedes, pero bueno, has estado en esa situación, por eso te lo Sí. pregunto. Bueno, en primer lugar, uno no se siente disruptivo, uno se siente frustrado, uno se siente... Porque sos distinto en un disruptivo es montón de cool, cosas. digamos. Disruptivo es cuando te va Claro, bien. está de moda, Pero, claro. pero uno atraviesa un montón de etapas de frustración, de decir, che, esto no funciona. De hecho, dicen que el 90% de los emprendimientos no duran ni 2 años. Mm, No son sostenibles. Entonces, yo tengo varias cosas que a mí me sirvieron, no quieren decir que sean la verdad, ujú, pero a mí sí me ujú. sirvió aprender primero que la forma en la que yo aprendí varias cosas emprendiendo. Uno, que no era la persona que me decían en las empresas. Uno se cree muchas cosas, que sos bueno o no sos bueno. Yo decía, no, yo soy de marketing, no soy de ventas, y soy muy buena vendiendo. Claro. Y de eso lo descubrí emprendiendo. Y era como, nunca vi esto de mí. Es como cuando cambias de Estaba. pareja, ¿viste? Empezás a ver cosas que no habías visto. Bueno, los laburos son lo mismo. Para mí cada laburo fue una época que marcó una fase, Mm, y para una mí emprender transición. fue descubrir un montón de cosas que yo era buena y que yo no sabía de mí misma, no importa la Claro. edad que tengas. Otra cosa que también está bueno es rodearse de un buen círculo, foguearse, circular, conocer gente, explorar, tomarse el tiempo para eso, y ver, digamos, inclusive todas esas cosas que yo soy como bastante caótica. Yo no soy de hacer un plan de negocios, viste, como todo lo que te van recomendando, cero. Yo soy cero eso. Yo soy muy de la intuición, y yo quiero hacer esto y ahora voy a hacer esto, y confíen en ustedes. Las recetas no se aplican a todas las personas. Yo no soy una persona, yo soy muy creativa, yo no soy una persona del esquema. A mí no me ha servido eso. No quiere decir que a otra gente sí, a mí no. Ujú, Digamos, porque ujú. yo soy como distinta en eso, y a veces uno se esfuerza y descartas un montón de cosas que también es parte tuya. Para mí, el mejor emprendimiento es aquel que reúne todas tus partes. Digamos, inclusive hay gente que, no sé, pinta una cosa y de repente, no sé, además escribe y es artista, y además, bueno, es eso, que Un reúne poquitito de, todo. claro, Sí, y sobre todo esas actividades donde vos perdés la noción del tiempo porque te dan mucho placer y porque te dan pasión. No lo dejes fuera de la ecuación, porque eso es lo que te hace ser es vos. tu Y pasión, eso claro. es y va a ser tu marca el día de mañana. No lo ves ahora, pero No, tu marca, más allá de, bueno, no me voy a buscar a alguien que maneje las marcas en las redes sociales, tu marca va a tener que ver con tu esencia. Y eso es algo que no lo podés hacer marketing. O sea, la esencia se ve. Y para mí, los emprendedores más exitosos, no importa el tema que toquen, van cambiando de tema, tienen eso, tienen una marca que no es que la laburaron tampoco, sino que una tiene que ver con identidad quiénes muy son. clara, claro, sí. Sí, Tienen bien claro quiénes son. Creo que sí, sí, totalmente. Sí, sí. quiénes sos y quién sos, y en qué crees. Y que además parte de es frustrarse, no a la primera frustración largar. Y sobre todo a mí me sirvió mucho, que yo venía como de la industria cosmética, no hacer las cosas perfectas. Me costó un montón, porque digo, no, esto no me gusta estéticamente, y no, hacelo. Esto, no sé, no me gusta, hacelo, mandalo así. No hay tiempo. Claro, Y a mí empezar a hacer las cosas no perfectas fue clave para crecer. Después ya llegará el momento en que tenga los recursos para hacerlo. Pero para mí fue un cambio total. O sea, cuando yo empecé a hacer,
y después lo mejoro. Cuando empecé a hacer y dejé de dar vueltas, a mí me empezó a ir mejor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias a vos, Cintia, gracias a Bridge the Gap. Y bueno, esperemos que podamos repetir en algún momento. Gracias. Bueno, gracias a todos. Dale, chao, buenas noches. Hasta Chau, luego. chau.